Hola, bienvenido a este video de estequiometría donde te mostraré a través de un ejemplo de la vida cotidiana cómo calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Tu maestra Alma Mónica Saldaña Cortés. Veamos un ejemplo. Si tenemos y te dicen que se tienen 3 tazas de harina y 6 huevos, ¿cuántos panqués se podrán producir? Bueno, pues tenemos que tener primero la receta, ¿verdad? Te recomiendo que veas el video donde, ocupando esta receta para panqués, hicimos problemas de relaciones estequiométricas y también el video donde hicimos relaciones estequiométricas ya tomando en cuenta la receta de los panqués. Para que tú entendieras, también hicimos ejercicios de relaciones. Hay un video donde hicimos ejercicios de relaciones estequiométricas en las reacciones químicas. Bueno, ahorita si te fijas, este problema es diferente a los que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque dice, si se tienen 3 tazas de harina y 6 huevos, ¿cuántos panqués se podrán producir? Si te fijas, te dan 2 datos de reactivo. Te dan 2 cantidades de 2 reactivos y te preguntan cuánto producto se va a producir, ¿verdad? ¿Cuántos panqués se van a producir? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Te voy a mostrar 2 maneras de hacer estos cálculos. Bueno, el primero, tú puedes decir, bueno, con cuántas tazas, cuántos panqués vas a producir con las 3 tazas de harina que te dan. Bueno, esto es como si fueras a hacer una relación estequiométrica de panqués harina, ¿verdad? Entonces tú pondrías, que dice la receta, que 6 panqués, ¿sí?, van a producirse cuando ocupas una taza de harina. Y haces tu regla de 3 normal, ¿verdad? Y te da el resultado. El resultado, ¿qué te va a dar? ¿Qué unidades? Pues tazas de harina se eliminan con tazas de harina y te quedan panqués. Te dice el problema. Entonces, que si ocupas las 3 tazas de harina, ¿cuántos panqués podrías hacer? 18 panqués. Bueno, y si ocuparas los 6 huevos, ¿cuántos panqués podrías producir con esos 6 huevos? Ah, bueno, pues entonces, ¿qué dice la receta? Que 6 panqués los puedes hacer con 3 huevos. Por lo tanto, ¿cuántos panqués vas a hacer con 6 huevos? Pues haces tu regla de 3, ¿sí? 6 panqués por 6 huevos entre 3 huevos, ¿sí? Va a salir 12. ¿Qué unidades? Pues los huevos y los huevos se eliminan y nos quedan panqués. Entonces, tendremos que analizar, el siguiente paso es analizar estos 2 resultados que te dan. Fíjate muy bien. Si ocuparas las 3 tazas de harina, ¿cuántos panqués te saldrían? Pues 18. Si ocuparas los 6 huevos, ¿cuántos panqués te alcanzarían para hacer? Pues nada más 12 panqués. Por lo tanto, cuando tengas en la alacena 3 tazas de harina y aparte también haya 6 huevos, solamente vas a alcanzar a hacer 12 panqués. ¿Por qué? Porque la cantidad de huevos te está limitando. Se van a acabar todos los huevos y vas a hacer solamente 12 panqués. Obviamente hay mucha harina porque si es harina, solamente ocuparás harina para hacer los panqués, pues entonces te saldrían 18 panqués, ¿sí? Pero como tienes de los dos, tienes que ver cuál se va a acabar. Muy bien, se van a acabar los 6 huevos, va a ser el reactivo limitante. El reactivo limitante te va a limitar la cantidad de producto, o sea, ¿cuántos panqués solamente vas a alcanzar a hacer? Pues nada más 12, ¿verdad? Aunque tengas harina que te alcanzaría para hacer 18, no vas a poder hacer 18 porque no hay suficiente huevo, porque solamente te van a alcanzar esos 6 huevos para hacer 12 panqués. ¿Sí se entendió? Entonces ya contestamos nuestro problema. Ya con este análisis tú puedes decidir. Entonces, ¿cuántos panqués se podrán producir como máximo? Pues nada más 12, ¿verdad? El resultado es, solo se podrán producir 12 panqués. Bueno, ahora te voy a enseñar a resolver este problema, pero de otra manera. Bueno,
¿Sí? Aquí es importante ver que las 3 tazas de harina, si ocupara las 3 tazas de harina, pues te saldrían 18 panques. Si ocupara los 6 huevos, solamente te alcanzaría para producir 12 panques, ¿sí? Entonces, este es el reactivo limitante porque nos está permitiendo producir la menor cantidad, ¿verdad? Porque nos va a limitar, solamente nos va a dejar producir 12 panques. Ok, bueno. La otra manera de responder este problema es, bueno, vamos a volverlo a escribir. Si se tienen 3 tazas de harina y 6 huevos, ¿cuántos panqués se podrán producir? Bueno, otra manera, pues es, teniendo nuestra receta ya, tenemos que ver, si ocupo las 3 tazas de harina, ¿cuánto huevo ocuparía? O al revés, puedo decir, si ocupo los 6 huevos, ¿cuánta harina voy a ocupar? ¿Cuánta harina voy a necesitar? Entonces vas a relacionar los dos reactivos, o sea, los dos ingredientes. Va a ser aquí la relación entre harina y huevo. En el otro fue panqués y harina, panqués y huevos. Ajá, pero aquí vas a relacionar los dos ingredientes. Obviamente vas a poner, uno va a ser la incógnita y otro vas a ocupar esta cantidad. Por ejemplo, dice, ¿cuántos huevos vas a necesitar para hacerlos reaccionar con las 3 tazas de harina? O sea, vas a necesitar para mezclarlos con 3 tazas de harina. Ah, bueno, ¿qué dice la receta? Que 3 huevos, ¿sí?, los haces reaccionar con 1 taza de harina, ¿sí? Haces tu regla de 3, ¿sí? X huevos va a ser 3 huevos por 3 tazas de harina entre 1 taza de harina y te va a dar resultado 9. ¿9 qué? Pues tazas de harina con tazas de harina se eliminan y queda 9 huevos. ¿Qué te está diciendo este resultado? Que si pones a reaccionar tus 3 tazas de harina, ¿cuántos huevos necesitarías? 9. ¿Pero cuántos tienes nada más? Nada más hay 6. Por lo tanto, pues no vas a poder, ¿verdad? No vas a poder ocupar las 3 tazas de harina, ¿sí? Por lo tanto, los 6 huevos es tu reactivo limitante, porque si ocupara todas las tazas de harina, las 3 tazas de harina necesitarías 9, pero nada más tengo 6, entonces me está limitando, ¿verdad? Bueno, entonces se necesitan 9 huevos para mezclarlos con 3 tazas de harina, pero como solo tienen 6, como solo se tienen 6, no me alcanzaría para mezclarlos con mis 3 tazas de harina. Por lo tanto, es mi reactivo limitante que me limita la producción. Bueno, pero todavía no respondo. ¿Cuántos panqués se podrán producir? Ah, bueno, pues entonces ocupo mi reactivo limitante y digo, ¿cuántos panqués voy a producir con estos 6 huevos, que es mi reactivo limitante? ¿Verdad? Entonces pongo, ¿cuántos panqués voy a producir con 6 huevos, ¿verdad? Ah, bueno, ¿qué dice mi receta? Que hago 6 panqués con 3 huevos, ¿verdad? Y entonces resuelvo mi regla de 3, ¿sí? ¿Cuántos panqués voy a producir? Entonces 6 panqués por 6 huevos entre 3 huevos, ¿cuánto sale? 12. ¿12 qué? Huevos y huevos se eliminan y entonces quedan 12 panqués. Y entonces ya deduje que voy a producir 12 panqués, ¿verdad? Bueno, pero entonces si te fijas aquí el resultado es igual que en el otro caso, o sea, las dos maneras de resolverlo están bien, ¿verdad? Yo te recomiendo más esta porque es más lógico, ¿verdad? Si aquí te salen que se necesita 9 y nada más tiene 6, pues este es el reactivo limitante, ¿verdad? Ok. Bueno, podemos entonces resumir en este problema que si se tienen 3 tazas de harina y 6 huevos, ¿cuántos panqués se podrían producir? Ya contestamos, ¿verdad? Solo se podrán producir 12 panqués, ya sea que lo hagamos por la primera forma o por la segunda forma, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue el reactivo limitante? Bien, el reactivo limitante fueron los 6 huevos. Y entonces, ¿cuál es el reactivo en exceso? Ah, pues la harina, ¿verdad? Las 3 tazas de harina. El reactivo en exceso fueron las 3 tazas de harina. Pero ¿qué tal si me preguntan, pero ¿cuánto reactivo
en exceso sobró? O sea, ¿cuántas tazas de harina sobraron? Ah, pues entonces tengo que poner, ¿verdad? Esa sería la pregunta. ¿Cuántas tazas de harina se ocuparán para producir cuánto? Pues para producir los 12 panqués. Entonces, voy a ver cuánta harina se necesitó para producir esos 12 panqués y después entonces lo que sobre pues es lo que va a estar en exceso, la cantidad en exceso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas tazas de harina se ocuparon para producir 12 panqués? Entonces pongo mi incógnita, X tazas de harina se necesitaron para producir, ¿verdad? Los 12 panqués que ya sabía que se iban a producir, 12 panqués, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la receta con respecto a tazas de harina y panqués? Que una taza de harina, ¿verdad? Produce 6 panqués. Entonces, lo resuelvo. ¿Cuántas tazas de harina va a ser igual? Una taza de harina por 12 panqués entre 6 panqués. Y nos queda 2. ¿2 qué? Panqués entre panqués se eliminan y entonces nos queda 2 tazas de harina. O sea que, ¿cuántas tazas de harina se ocuparon para producir 12 panqués? 2 tazas de harina se ocuparon, ¿verdad? Entonces, si se tienen 3 tazas, en el problema nos decía que se tienen 3 tazas de harina y solo se ocupan ¿cuántas? Estas 2 tazas de harina, entonces sobrará, muy bien, una taza de harina. Entonces, cuando nos preguntan cuánto reactivo en exceso sobró, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el resultado? Pues una taza de harina fue lo que sobró, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si te fijas, hay 2 maneras de resolver estos problemas, ¿sí? Yo te recomiendo que lo vuelvas a ver con calmita, lo detengas y vayas viendo cómo se hace. Toma en cuenta las 2 maneras para que tú escojas con la que más te identificas y la que te cuesta menos trabajo de razonar. Bueno, hasta pronto. Espero que este video te haya servido.